saludamos al doctor Antonio José Lizarazo, quien presentará su ponencia sobre los requisitos de la demanda de control de constitucionalidad. El doctor Lizarazo es abogado de la Universidad Libre, especialista y magíster en Derecho Administrativo, docente de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como magistrado auxiliar de la sección quinta y como conjuez de las secciones primera y quinta del Consejo de Estado. Actualmente es magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Antonio Lizarazo, la palabra es suya. ¿Necesita el paral? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir de nuevo a mi tierra a compartir con ustedes en estas jornadas tan importantes de derecho procesal. Muchísimas gracias a la Universidad Libre, a sus directivos, al Instituto de Derecho Procesal, a todos ustedes asistentes, sobre todo a los estudiantes de esta seccional de la Universidad Libre y de las demás facultades de Derecho que funcionan en la región. Bienvenidos todos. Tienen ustedes las oportunidades que quienes estudiamos hace muchos años en esta ciudad no teníamos, no existían tantas actividades como hoy. Sobre todo, por ejemplo, la experiencia de los semilleros en los distintos grupos de trabajo y de estudiantes que tienen hoy realmente una oportunidad muy importante de formarse, y ya vemos el resultado de ese esfuerzo tan importante en varias de las intervenciones que se han hecho en esta jornada y en todas las jornadas, y la forma tan destacada como ha participado esta seccional en todos los congresos de derecho procesal a los que yo he tenido la oportunidad de asistir, de tal manera que felicitaciones por el trabajo tan importante que vienen haciendo. Bien, me corresponde hablar sobre los requisitos de las demandas de constitucionalidad o de inconstitucionalidad mejor. Es un asunto que esencialmente ha venido siendo elaborado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La regulación normativa, tanto la que tiene la Constitución como la ley estatutaria o el decreto ley que regula la materia, es muy escasa, y por eso la jurisprudencia de la Corte ha venido haciendo una elaboración muy importante. No está publicada, no está recogida. Yo he venido, desde que llegué a la Corte, he venido recogiendo todas las reglas y subreglas que aplica la Corte en esta materia. Se trata de una acción pública y, como ustedes saben, esta es un asunto que tiene que ver con un derecho político fundamental. Es el derecho de ejercer control sobre las leyes que expide el Congreso. Y se trata nada más y nada menos de un derecho que tenemos todos los ciudadanos, un solo ciudadano, de enfrentar al poder democrático del Congreso elegido por millones de colombianos de expedir las leyes. Y un solo ciudadano puede enfrentar a ese poder democrático para someter a control de constitucionalidad las leyes y las reformas constitucionales. Y este es un derecho que no viene apenas de la Constitución del 91. Los colombianos adoptamos este derecho desde la reforma, desde el Acto Legislativo 3 de 1910. Y es un derecho realmente muy importante. ¿Qué ocurría antes de 1910? Desde la Constitución del 86 no existía la posibilidad de ese control, y en esencia podría decir que realmente la única, por fuera del el único que podía enfrentar al Congreso en la expedición de las leyes, en el control de las leyes que expedía el Congreso, era el presidente de la República, mediante la figura de las objeciones presidenciales. Y eso viene desde
que yo recuerde, antes, no sé, doctor Vila, en sus estudios de historia constitucional, pero desde la Constitución de Cúcuta, que preveía incluso un procedimiento muy reforzado que implicaba un poder de veto del presidente para objetar las leyes que expedía el Congreso y que invierte totalmente la posición del Congreso, en el sentido de que la única manera de derrotar las objeciones presidenciales era cuando el Congreso mantenía su ley, pero por unas mayorías que en la Constitución de Cúcuta era de las 2/3 partes del Congreso, y que en la actualidad, como ustedes saben, es de la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso. Entonces, es un poder político de control que tenemos los ciudadanos hoy en día, y que de pronto uno de los antecedentes más importantes, 100 años antes, un poco más de 100 años de adoptarlo en el Acto Legislativo 3 de 1910, es la famosa decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Marbury versus Madison, en el que se desarrolló por primera vez el principio de revisión judicial. Esos son los antecedentes de esta figura y de eso es de lo que vamos a hablar. Es muy importante decir que antes del Acto Legislativo 3 de 1910, la Ley 153 de 1887, en el artículo 6, señalaba que una norma se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Y ustedes recordarán el principio en el que nosotros, los mayores, los más viejos de esta sala, estudiamos el derecho bajo el principio de que dura es la ley, pero es la ley. Principio que hoy en día obviamente no tiene cabida, resulta incompatible con la nueva concepción de la Constitución, el carácter normativo de la Constitución y el principio de supremacía de la Carta Política. Bien, entonces se trata, repito, de un derecho político de control por parte de cualquier ciudadano. Es una acción pública de inconstitucionalidad y esa acción de inconstitucionalidad se encuentra regulada en el artículo 241 de la Constitución, que le confiere, por una parte, a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución. Y para el cumplimiento de esa función, esa misma disposición le atribuye a la Corte la función de decidir, y utiliza la expresión en los estrictos y precisos términos de ese artículo, las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra actos reformatorios de la Constitución, contra leyes y contra decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 y 341 de la Constitución. Bien, esa disposición constitucional determina expresamente el alcance de la competencia de la Corte en el ejercicio de tal función. Cuando se trata de actos reformatorios de la Constitución, o sea, de actos legislativos, la Corte solo puede decidir sobre vicios de procedimiento en su formación. Y cuando se trata de leyes o decretos leyes, además de los vicios de procedimiento, puede resolver sobre su contenido material. El artículo 242 dispone algunas reglas básicas de ese procedimiento. En primer lugar, todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer las acciones públicas, todos los ciudadanos. Y aquí aparece un elemento muy interesante cuando, y es una práctica más o menos recurrente, cuando personas que se encuentran condenadas penalmente a una pena privativa de la libertad presentan demandas de inconstitucionalidad. Y entonces aparece la discusión de si, dado que tienen los derechos políticos suspendidos, se encuentran legitimados o no para ejercer este tipo de control político. Ya sabemos que no pueden votar y que no pueden ejercer los demás derechos políticos. Y si este es un derecho político, en principio, sin embargo, se ha dado la discusión en la Corte y en algunos casos han admitido demandas presentadas por personas
que se encuentran privadas de la libertad bajo condena, con el argumento de que se trata de un tema de acceso a la justicia, y realmente no estoy tan seguro de que se trate de un problema de acceso a la justicia, sino del ejercicio de un derecho político de control. En segundo lugar, todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir como impugnadores o defensores de las normas que los demás demandan. Y en general tienen derecho a intervenir en todas las actuaciones que adelante la Corte en materia de control de constitucionalidad, incluso cuando se trata de control previo o de control automático. Y aquí quiero hacer un llamado, porque resulta que hay periodos en la Corte en que llegan andanadas de demandas, sobre todo en ciertas épocas del año. Y tenemos la sospecha de que algunos profesores de Derecho Constitucional le ponen a los estudiantes la tarea de presentar demandas y llegan a la Corte realmente volúmenes impresionantes de demandas sobre toda clase de asuntos. Yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos a no hacer eso. Realmente no es muy útil. Cuando la Corte se inunda de casos, no puede, porque además tiene términos perentorios, como lo vamos a ver, no tiene la posibilidad de estudiar a fondo las cuestiones que son sometidas al control. Es preferible, como lo hace la Universidad Libre, y lo hacen varias universidades, que han creado observatorios de derecho constitucional o instancias dentro de la universidad de carácter académico que hacen intervenciones muy importantes, muy juiciosas, que influyen en las decisiones de la Corte. La Corte estudia las distintas intervenciones ciudadanas y realmente hay centros de pensamiento, hay universidades y hay distintas instituciones, incluso expertos. La Corte incluso acude frecuentemente a invitar a expertos en las materias para que den su opinión sobre los diferentes temas objeto de control. Bien, el Procurador General de la Nación puede intervenir en todos los asuntos que se tramitan ante la Corte, emitiendo un concepto que obviamente no tiene carácter vinculante y es un término que le otorga la propia Constitución de 30 días para esa intervención. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año. Una vez vencido el término, quedan subsanados esos vicios y las demandas deben ser decididas por la Corte en el término de 60 días. De tal manera que son términos muy cortos y sería realmente muy útil que la participación ciudadana fuera en esos términos en que les propongo, y lo hemos hecho reiteradamente. La Corte invita a todas las universidades, estamos incluyendo a las universidades de provincia para que intervengan, y tengo que reconocer que hay intervenciones muy importantes y realmente la experiencia, repito, más útil ha sido la de aquellas universidades como la Libre, repito, y como otras universidades, la Universidad del Norte, en el Atlántico, y varias universidades de provincia que han creado centros de observatorios o institutos u órganos para hacer estudios de derecho constitucional y participar en la discusión del procedimiento, en el control, porque es un procedimiento eminentemente participativo. Ahora, con fundamento en la norma constitucional, mediante Decreto Ley 2067 del 91, que es el Código de Procedimiento Constitucional, se reguló la actuación y estableció como requisitos de procedibilidad los siguientes. Primero, la demanda debe presentarse por escrito y en duplicado. O sea, son requisitos formales, ¿no?, para un procedimiento que se trata, repito, de una acción pública ciudadana. En segundo lugar, debe señalar las normas acusadas como inconstitucionales e incorporar su transcripción por cualquier medio, acompañando un ejemplar o indicando la publicación en la página web de la entidad. Debe indicar las normas que se consideran infringidas, debe señalar las razones de dicha por la cual se estiman violadas. Se parece mucho a las demandas de lo contencioso administrativo. Cuando fuera el caso, debe señalar también el trámite
que ha debido adelantarse y señalar por qué considera que fue quebrantado y finalmente indicar la razón por la cual considera que la Corte es competente para conocer del asunto. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que la Constitución del 91, si bien contribuyó a fortalecer el control de constitucionalidad al crear la Corte, realmente ello no implicó la adopción del llamado control concentrado o austriaco, que pues en realidad el control constitucional en Colombia sigue siendo difuso. En efecto, además del control que compete a la Corte, también el Consejo de Estado, por ejemplo, tiene competencia para decidir la acción de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno cuya competencia no haya sido asignada a la Corte. Pero además, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución, es posible aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad y en casos concretos, obviamente, con efectos interpartes por parte de los jueces, pero también por parte de cualquier autoridad administrativa. Por otra parte, tampoco puede olvidarse que en materia de tutela, todos los jueces de la República forman parte de la jurisdicción constitucional. Bien, en relación con volviendo a los requisitos, el alcance de cada uno de los requisitos ha sido precisado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en esencia quiero referirme a algunos de esas cuestiones que han merecido muchas críticas por parte de diversos sectores. Algunos consideran que esos requisitos que ha establecido o que ha precisado la Corte constituyen un obstáculo para el ejercicio de ese derecho político. Realmente, cuando uno, observa esta cuestión, encuentra que realmente, más que obstaculizarlo, realmente uno podría decir que buscan, por el contrario, garantizar de mejor manera el ejercicio de ese derecho. Una de las razones por las cuales podría uno observar de mejor manera la importancia de ser muy exigentes en la admisión de las demandas es que si la Corte se llega a pronunciar en relación con una demanda que no ofrezca unas buenas razones de inconstitucionalidad y llega a declarar la exequibilidad, o sea, en una demanda que no tenga buenos argumentos y que no lleve al convencimiento de la inconstitucionalidad, podría conducir a una decisión de exequibilidad e impediría un nuevo control en muchos casos. O sea, le impediría que otros ciudadanos pudieran presentar mejores argumentos para llevar a expulsar del ordenamiento jurídico algunas disposiciones. Bien, voy a abordar dos tipos de decisiones que hemos adoptado o que ha venido adoptando la Corte, porque esto es una línea jurisprudencial desde los primeros tiempos. Algunos aspectos que tienen que ver con el fenómeno, decisiones que pueden considerarse como que facilitan el ejercicio de estas demandas. Primero, en relación con el fenómeno de la cosa juzgada. La cosa juzgada constitucional, como ustedes saben, está consagrada en el artículo 243 de la Constitución y se le otorga a las decisiones de la Corte carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. La Corte ha indicado que por regla general las declaraciones de inexequibilidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, por cuanto en tales casos las normas encontradas inconstitucionales son expulsadas del ordenamiento jurídico y por tanto carece de objeto volver a examinar su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos la Corte y particularmente en casos de exequibilidad o de inexequibilidad parcial, la doctrina constitucional ha previsto tres tipos de cosa juzgada constitucional. La primera, la cosa juzgada relativa implícita.
Puede suceder que la Corte haya declarado la exequibilidad de una disposición legal desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada obviamente opera solo en relación con este aspecto, quedando abierta la posibilidad de decidir nuevas demandas sobre el contenido material. La cosa juzgada aparente se presenta cuando, pese a que no se hace ninguna precisión en la parte resolutiva de la sentencia, existe en su parte motiva referencias suficientes para concluir que en realidad la Corte limitó su análisis a los cargos que le fueron planteados en la demanda o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales, pero no respecto de otros. Y la doctrina de la cosa de la Constitución viviente, que es muy importante por cuanto consiste en la posibilidad, y es una posibilidad excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales la Corte ha realizado un pronunciamiento de exequibilidad con fundamento en los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y culturales de la sociedad. Y no resulta sostenible a la luz de la Constitución el pronunciamiento que la Corte hubiera hecho en el pasado con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a las que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada materia. La Corte ha aplicado en varias oportunidades en la ponencia, cito algunas sentencias en las que se han aplicado esa teoría. De tal manera que en casos en que, con fundamento en la cosa juzgada relativa aparente o de la doctrina de la Constitución viviente, los ciudadanos pueden iniciar nuevas acciones de inconstitucionalidad sobre las disposiciones. Por otra parte, y atendiendo al tiempo, en relación con la Corte ha venido aplicando el principio pro actione para efectos de, en algunos casos, admitir la demanda y tramitarla a pesar de las deficiencias que pueda tener la demanda, como una mejor garantía del derecho ciudadano a ejercer ese control político. Ha dicho que la Corte ha dicho que la aplicación de este principio conduce a que cuando se presente duda en relación con el cumplimiento de los requisitos de la demanda, se resuelve a favor del accionante y en ese orden de ideas se admita la demanda. Pero el hecho de la admisión no implica que necesariamente al final la Corte se pronuncie de fondo. Puede, y ocurre con mucha frecuencia, que al final la Corte no encuentra argumentos que realmente generen una duda razonable sobre la constitucionalidad, y la Corte prefiere al final inhibirse de pronunciarse de fondo en relación con la demanda para permitir, repito, que en el futuro otros ciudadanos o el mismo ciudadano pueda intentar de nuevo el juicio de constitucionalidad. Ahora, en lo más controvertido sobre la jurisprudencia de la Corte, y con esto estaría terminando, tiene que ver con la formulación de los cargos de inconstitucionalidad. La Corte exige que los cargos deben identificar una duda mínima razonable respecto de la violación de la Constitución y deben permitir que la Corte se pronuncie de fondo, basada en los argumentos del demandante y no en una revisión oficiosa de las leyes. La Corte no puede sustituir al demandante porque terminaría la Corte de juez y parte. Si la Corte asumiera el control, lo tiene que hacer en los casos de control automático, y de hecho ese fue uno de los más grandes retos que ha tenido la Corte en los últimos tiempos al ejercer control automático sobre toda la normatividad que se expidió en la implementación del acuerdo final. Fueron más de 750 disposiciones de carácter legal, de carácter constitucional, de leyes orgánicas, de leyes estatutarias, que la Corte tuvo que examinar en la mitad de los tiempos ordinarios y mediante un juicio automático repito, integral de constitucionalidad de toda esa legislación
y obviamente, y por eso la Corte incluso reafirmó la teoría de la cosa juzgada relativa en algunas materias, por cuanto no tiene la capacidad de identificar todos los problemas de constitucionalidad que pueden presentar las normas, y por ello tan útil la intervención de los ciudadanos y de los centros de pensamiento en los procesos de constitucionalidad. La Corte ha dicho que los cargos de la demanda tienen que tener claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Claro, esto plantea un problema de una gran especialidad para acudir ante la Corte. Incluso ocurre, algunos exmagistrados de la Corte se molestan muchísimo cuando la Corte les inadmite las demandas, porque no consideran que la Corte con esas exigencias, repito, afecta ese derecho político. Se trata entonces, y en la ponencia pues viene mucho más amplia con toda la jurisprudencia relevante en estas materias, que con mucho gusto aporto a la publicación o a los documentos de este Congreso, y que me permiten terminar diciendo que se trata de un instrumento muy importante de control ciudadano que nos permite realmente, los ciudadanos no solamente podemos elegir a quienes hacen las leyes, sino que les podemos controlar el ejercicio de esa función tan importante para la vida democrática, y que en todo caso tenemos la posibilidad entonces de participar no solamente en la conformación y en el ejercicio del poder político, sino y ante todo en el control a través de la acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias.